este punto que vamos a hablar, o más bien este tema, es sobre las lesiones por una mala planificación y diseño coordinativo. ¿Qué quiero mencionar con este apartado? Es que precisamente si yo no hago una buena sesión coordinativa, la sesión coordinativa pues me puede llevar hacia dos puntos, hacia dos vertientes. La primera es hacia una estimulación, desarrollo o perfeccionamiento o consideración, como ya lo mencionamos, o nos puede llevar incluso a una posible lesión deportiva. Como puede pasar en ese momento, como puede pasar secuencial, o como incluso nuestro jugador aprende un parámetro erróneo y después se ha ocupado de una manera incorrecta o una toma de decisión mal dada y pueda originar una lesión deportiva. Entonces tengamos en cuenta que la coordinación puede prevenir, fortalecer, desarrollar, pero sobre todo también puede llegar a lesionar, sobre todo en categorías que no tienen bien asimilada la parte coordinativa. El primer punto que quiero que toquemos es la parte de desequilibrios coordinativos. En la actualidad, todo el mundo quiere trabajar desequilibrios en la parte coordinativa o incluso en demandas de fuerza. Agarras una fitball y empiezas a empujar mientras el jugador está pasando, está realizando una tarea. Muchas veces no sabemos en qué punto empujar con la fitball o en qué momento perturbar o qué zona perturbar del cuerpo. De repente a lo mejor ocupamos otros métodos, otros medios para hacer desequilibrios coordinativos. Y eso de repente nos puede ayudar, nos puede fortalecer. Es una demanda que debemos tener en cuenta. Pero lo más importante, para que yo pueda trabajar los equilibrios coordinativos, mi jugador obviamente debe tener un control directo del equilibrio dinámico. Si no tiene un control directo del equilibrio dinámico, pues obviamente va a tener un problema cuando yo voy a trabajar los equilibrios coordinativos, ¿no? Entonces tengamos en cuenta cómo trabajar. Un punto claro y preciso que yo siempre procuro trabajar antes de ese equilibrio es precisamente una acción preventiva. Eso me va a ayudar a poder yo en un futuro poder trabajar bien los equilibrios dinámicos. Porque la parte de desequilibrio después tiene que ser en un desplazamiento, en una parte de un slalom, un zigzag o un desplazamiento de un recorrido que yo le marque. Otro punto son los giros coordinativos. Los giros es una de las demandas de movimiento que mayor grado de lesión pueden originar en la parte coordinativa. Si el jugador no sabe girar de la manera correcta, pues va a afectar en un momento a su organismo para que pueda tener algún problema pues consecuente, ¿no? Recordemos que hay giros completos, no hay giros completos, hay giros incluso que involucran alguna tarea, una demanda más, un giro con una acción de salto o un salto y después el giro. O sea, hay acciones consecuentes que pueden originar un problema y severo en la parte de lesiones en la parte coordinativa. Hay incorrectos componentes de la carga de entrenamiento. Quiero decir ahí que de repente tenemos mal el volumen de entrenamiento, de repente tenemos mala intensidad, las pausas están incorrectamente, sobrecargo demasiado. Todo ese tipo de volúmenes de la parte de la carga de entrenamiento, pues del componente puede originar que el jugador lo esté orientando hacia una demanda de una lesión importante, ¿no? También es considerable ver la parte de la falta de análisis de la biomecánica en las tareas. Debo de analizar el tipo de movimiento, el tipo de la parte biomecánica que va a realizar. Si yo voy a hacer un salto, ¿cómo debe de hacer las fases para que no pueda tener una lesión? Si va a hacer un giro, ¿cómo debe ser la postura de la punta del pie? Es decir, la base del fulcro. ¿Cómo debe de hacer incluso el movimiento, la estimulación, la intensidad? ¿Cuándo baja el centro de gravedad? ¿Cuándo incrementa el ritmo? ¿Cuándo saquea el braceo? ¿Cuándo deja de bracear? ¿O no deja de bracear? ¿O por qué tiene que seguir braceando? Todo eso tiene que estar enfocado hacia el trabajo del análisis del movimiento de la parte biomecánica. También debemos tener claro lo que son las pausas incorrectas. ¿Cuáles son las pausas incorrectas? Pues que de repente eh, el jugador lo tengo de manera continua haciendo el ejercicio y pues la intensidad que estoy pidiendo pues, no va a demandar. La misma repetición no va a ser la misma que la tercera, la cuarta, la quinta, ¿no? Entonces tengamos en cuenta ese punto. O de repente exagero con la pausa de la parte del ejercicio y pues ¿qué va a originar? Pues que precisamente el jugador, si estaba desarrollando, pues ya no estoy cumpliendo el objetivo de ese tipo de sesión. Si estaba estimulando, pues obviamente también debo estar en acorde de la misma. Y si estaba perfeccionamiento, pues con mayor razón a lo mejor no es la indicada, ¿no? Entonces tengamos en cuenta las pausas de entrenamiento. También los estímulos de sobrecarga mediante coordinación a la fatiga. Por mucho tiempo llegamos a trabajar la coordinación a la fatiga o era un tema de moda que se trabajaba y que buscabas ese tipo de demandas. Y de repente hacías una fila enorme de aros
para hacer 16 contactos, 16 tareas, 16 estímulos, 16 contactos a una o doble pisada con algunas demandas en la parte superior del tren. Ejemplo, abajo iba haciendo apoyos en los aros y arriba en movimientos de brazos diferenciados al tipo de apoyo, es decir, no braceaba. Bueno, al final de cuentas, la corrección de fatiga sí es un punto que nos puede servir, pero debemos saber en qué momento trabajarla y en qué momento no trabajarla. No podemos estar encima todo el tiempo de trabajar la corrección de la fatiga. Muchos llegaban a mencionar que la corrección de la fatiga se podía trabajar la parte al final de la sesión. Cuando el jugador ya presentaba síntomas de fatiga, podías trabajar unas demandas coordinativas y eso te iba a originar que estabas trabajando correctamente o directamente la corrección de la fatiga. Pues déjenme decirles que muchas veces esa demanda es muy, muy errónea. ¿Por qué? Porque la corrección de fatiga no nos quiere decir tanto que trabajemos al final de la sesión, es decir, que sea el último ejercicio, sino la corrección de la fatiga te pide que haya ciertas demandas de fatiga mientras estás haciendo la estimulación coordinativa o el desarrollo coordinativo, pero no al grado de que sea una fatiga pues demasiado amplia, que pueda originar, incluso nos puede orientar hacia una parte de lesión. Entonces debemos saber cómo trabajarlo y cómo no trabajarlo. De repente la parte central de la corrección de fatiga es que dentro del ejercicio a lo mejor hay demandas de salto y ese segundo estímulo de aceleración o estímulo de arranque va con demanda de fatiga. Eso es la parte importante, la parte fina. No quiere decir que toda la situación del jugador esté en fatiga y que ahora vaya a hacer trabajo cognitivo. No, son puntos claros y detallados que hay que saber trabajar. También es muy importante que el desplazamiento y los cambios de dirección sean los indicados y en el momento indicado. No abusar en una repetición de muchos desplazamientos variados porque va a perder la línea el jugador y sobre todo puede sobrecargar un poquito. Y el cambio de dirección, enseñarle al jugador un punto inicial, cómo es la postura del cuerpo, va a ser un cambio de dirección. Si todavía no he enseñado ese tipo de postura de cuerpo en el cambio de dirección, pues va a ser prácticamente mandar a mi jugador a que se arriesgue a una posible lesión. Entonces, tengamos en cuenta ese apartado. La aceleración y frenadas es un tema de moda, es un tema que actualmente se está trabajando mucho, pero es igual como el desplazamiento y los cambios de dirección. Si el jugador no sabe acelerar, si no tiene la frecuencia importante o indicada para acelerar, mucho menos va a tener una frecuencia adaptable para poder frenar, ya que muchos llegamos a frenar de golpe, es decir, el último contacto, la última pisada es el pie que frena, y no es así. En la frenada tiene que ser el penúltimo paso el que tiene mayor porcentaje, 70-80%, y el resto del porcentaje, 30 o 20% para cumplir los 100, es con el último paso. Es decir, los dos pasos últimos son los que frenan, no de golpe, porque si no, estoy originando un alto impacto que puede originar igual a llegar a una lesión considerable. Entonces hay que enseñar al jugador a acelerar, a frenar, a desacelerar, a cambiar la dirección, a sobrehacerles parte del desplazamiento, el cambio de ritmo, todo tenemos que ir enseñando para que prevenamos de la mejor manera las lesiones deportivas. La parte de estímulos cognitivos con balón es otro punto claro que hay que tener en cuenta. Como ya los mencioné a lo largo del curso, lo seguimos viendo, es saber en qué momento meter el balón, en qué momento no meter el balón, pero sobre todo, cuántos estímulos van con balón. Yo les recomiendo que aunque hagas una sesión y tengas 4 repeticiones, y dentro de las 4 repeticiones vaya ese contacto de balón, no se lo pongas. Ponle 3, ponle 2, que el jugador no esté predispuesto a hacer el contacto de balón siempre, para que eso no también te ayude a que el jugador tenga una resolución del problema y que no esté mecanizado lo que va a realizar. Eso mismo lo pueden hacer en la parte de las perturbaciones. Tiene la fútbol para empujar, no siempre empujes a los jugadores o a los jugadores. Empujas a uno, no lo empujas al siguiente, no empujas a otra vez al siguiente y así vas empujando. O la otra repetición, no lo empujas a los que empujaste. O sea, que el jugador no esté predispuesto a lo que va a tratar de suceder. Y las acciones de fuerza. Las acciones de fuerza hay que tener muy en cuenta que ya por sí ser fuerza es una demanda, pero puedes orientar la parte cognitiva hacia unas acciones de fuerza y de estas deben estar enfocadas, más bien divididas en 2 puntos. Uno, acciones de fuerzas voluntarias y acciones de fuerzas involuntarias. Las voluntarias son donde haces la contracción dirigida por un objetivo o lo que buscas, y la involuntaria es las demandas que puede llegar a pasar. De repente va, remata y lo desplazan, y en la caída no es como la que buscaba, puede tener una situación de fuerza. El cambio de dirección viene una perturbación, un empuje, un jalón, todas esas demandas de fuerza también deben ser, y es muy importante que sean entrenables.